Vamos a tocar lo que corresponde a semiología de estómago y duodeno, que es una de las actividades que nos han asignado. Indudablemente, como en la mayoría de aparatos y sistemas, hay un orden lógico para evaluar a los pacientes, ¿no? En la historia clínica implica preguntar los datos de filiación, algunos antecedentes que pueden ser de importancia y el relato cronológico. Entonces, una revisión general para todos los órganos que están dentro del tracto digestivo. De tal manera que estaremos haciendo un interrogatorio muy minucioso, ¿no? Entonces, cuando investigamos síntomas que comprometen la esfera gastrodenal, tiene que preguntarse muchos aspectos que uno le busca el carácter objetivo, ¿no? Recuerden que los síntomas son de carácter subjetivo, entonces uno tiene que fijar bien algunos conceptos para que después, terminada la anamnesis, uno tenga la posibilidad de plantear un diagnóstico, ¿no? Más o menos el 70% de los casos, con una buena anamnesis puede ya tener un diagnóstico, ¿no? En los antecedentes personales vale la pena tener en cuenta el grupo sanguíneo, ¿no? ¿Por qué? Porque esto ya se ha establecido claramente una interrelación entre gente que tiene grupo sanguíneo A, por ejemplo, hay una mayor predisposición a cáncer gástrico en su versión adenocarcinoma, ¿no? Hay varios tipos de cánceres en el estómago, de hecho que el más frecuente es el adenocarcinoma. Existe el linfoma mal, existen los GIST, etcétera, ¿no? Los carcinoides, pero el más frecuente es el adenocarcinoma y esto se ha visto claramente que se vincula con gente que tiene grupo sanguíneo A positivo, ¿no? Igualmente es más frecuente encontrar úlcera péptica en gente con grupo sanguíneo O. Los tiempos actuales hacen que las personas tengan un hábito alimentario muy diverso, ¿no? Entonces hay que preguntar cómo es el hábito alimentario de cada persona, ¿no? Cuáles son los horarios de las comidas, qué tipo de alimentación ingiere, si considera que en su dieta hay sustancias irritantes como por ejemplo la pimienta, el café, los ajíes, etcétera, ¿no? O de repente porque es un trabajador que le dan un tiempo muy corto para almorzar, por ejemplo, y entonces el paciente mastica muy rápido y entonces el proceso de digestión se hace más lento y por consiguiente puede ofrecer algunos síntomas, ¿no? O si el paciente tiene hábitos como el tabaquismo, o de repente hay una alteración de carácter psicógena, ¿no? Que pueden tener vinculación directa con la mayor secreción gástrica y por consiguiente generar úlcera péptica, gastritis, meteorismo y en general síntomas de dispepsia, ¿no? Entonces, los antecedentes que uno tiene que indagar son los que corresponden a todos los pacientes. Antecedentes familiares, por ejemplo, es importante tener en cuenta las neoplasias de tracto digestivo, que esa es casi una vinculación directa con los hijos, ¿no? A diferencia de otras neoplasias que no necesariamente tiene que ser la misma neoplasia o la neoplasia ubicada en el tracto digestivo. ¿No? Hay que ver problemas patológicos previos, ¿no? De repente tuvo una úlcera que hace años sangró, cicatrizó y ahora viene por un síndrome pilórico, por ejemplo, ¿no? O es un paciente con diabetes de larga data, pobremente controlado desde el punto de vista metabólico y lo que estamos asistiendo es a un paciente con neuropatía diabética. Y si tiene neuropatía diabética, puede tener diarrea crónica, por ejemplo, ¿no? La neuropatía no solamente afecta al tracto digestivo en su porción final, que es el intestino grueso y delgado, sino también puede afectar al estómago. Existe una condición que se llama gastroparesia, ¿no? Que el paciente que tiene un vaciamiento gástrico tardío, retardado, ¿por qué? Porque hay desmielinización. Recuerden que en diabéticos la mielina se va perdiendo conforme la glucosa permanece alta y por consiguiente el peristaltismo está abolido y entonces el proceso de digestión se hace mucho más lento, ¿no? Eso para poner un ejemplo de una enfermedad que es sumamente frecuente, que ustedes, independientemente de la especialidad que hagan, van a tener que ver en algún momento diabetes. Y muchos de ellos se presentan con síntomas de la esfera gástrica, ¿no? Y a veces ustedes piensan que tienen una dispepsia, tienen una gastritis, y lo que tienen es una neuropatía diabética, ¿no? Hay trastornos reumatológicos que también pueden afectar al estómago, ¿no? Por ejemplo, la esclerodermia. La esclerodermia es una enfermedad autoinmune que consiste en que la piel se acartona, sobre todo en el dorso de la mano, y los dedos se esclerosan, ¿no? Entonces eso se llama esclerodactilia. Realmente ya el movimiento se pierde porque no se puede estirar ni flexionar los dedos.
Y estos pacientes, así como ocurre ese acartonamiento en la piel, también presentan acartonamiento del esófago, el estómago. Y entonces eso hace que el peristaltismo esté muy venido a menos. Consiguientemente se produce una sobrepoblación bacteriana. Gérmenes de tractos bajos colonizan tractos altos y dan diarrea o dan neumonías de aspiración, por ejemplo, cuando pueblan la cavidad gástrica, ¿no? Algunos trastornos hematológicos, como son, por ejemplo, las discrasias sanguíneas o alteraciones en la coagulación, pueden ser causa de gente que tiene gastritis erosiva y conscientemente está presentando una hemorragia excesiva alta, por ejemplo. Muchos pacientes que tienen enfermedad cardíaca pueden finalmente confundirse con problemas gástricos, ¿no? Un infarto de miocardio puede tranquilamente simular una úlcera péptica de cara posterior, por ejemplo, ¿no? O de la curvatura mayor también. Ni que decir procesos oncológicos, los linfomas, por ejemplo, pueden ubicarse en cualquier parte de la economía. Entonces, estos antecedentes son válidos preguntar muy minuciosamente en cada caso. Un síntoma cardinal es el dolor, ¿no? El dolor en tubo digestivo es frecuente, entonces cuando ustedes hagan la historia, así sea un problema de intestino delgado, sea un problema duodenal o gástrico, pues tienen que pasar a ese dolor por este tamiz de preguntarle estas características, ¿no? No es válido decir, bueno, tiene dolor tipo cólico localizado en el epigastrio, 3 de 10. Eso es parte de la anamnesis, ¿no? Pero hay que no solamente señalar el tipo, sino cómo se inició, dónde está localizado, qué intensidad tiene, a dónde se irradia, si hay relación con la ingesta de alimentos, cuánto dura, si tiene ritmo, si tiene periodicidad, qué factores lo modifican y si hay síntomas que están asociados, ¿no? Entonces, esa es una información valiosa que de la mano los puede llevar al diagnóstico. Así, por ejemplo, si ustedes tienen un paciente que tiene un dolor tipo cólico, pues pensarán que es una víscera hueca la que está afectada, ¿no? Por ejemplo, vía biliar, cálculo puede dar dolor tipo cólico. O empuñalada, ¿no? Puñalada también se llama fungitivo o tipo hincada, ¿no? Eso suele verse en gente que está acusando una úlcera péptica, ¿no? Al igual que los pacientes que tienen gastritis erosiva, por ejemplo, es un dolor tipo ardor. Los inicios pueden ser agudos o insidiosos, ¿no? Casos agudos, por ejemplo, una úlcera péptica, ¿no? Que está yendo a la perforación. En un caso insidioso, una gastritis crónica superficial, por ejemplo, una gastritis atrófica, ¿no? La localización, la mayoría de los casos, está en el epigastrio. Sin embargo, vamos a ver interrelación del duodeno, por ejemplo, cuando buscamos el punto de Desjardins, ¿no? El punto de Desjardins se ubica del ombligo, una línea que se traza hacia la axila y a 6 centímetros del ombligo está el punto de Desjardins. El punto de Desjardins traduce patología del páncreas, del duodeno o del colédoco. Entonces, un paciente que tiene patología duodenal puede tener Desjardins positivo, por ejemplo, ¿no? Luego hay que ver la irradiación. Los dolores de vesícula, los dolores gástricos, eventualmente tienen irradiación hacia el hombro derecho, sobre todo los de vesícula, ¿no? Y muchas de las úlceras que están en la cara posterior del estómago pueden irradiarse hacia el tórax, ¿no? Confundiendo con una neumonía, confundiendo con una enfermedad coronaria aguda. Igualmente hay que establecer la duración del dolor, ¿no? No es lo mismo que el dolor se presente en forma intermitente a que sea en forma constante, como suele ocurrir en las neoplasias. Las neoplasias suelen tener dolores constantes, que no desaparecen, ¿no? Luego hay que ver el ritmo y la periodicidad, ¿no? La periodicidad se refiere a aquella situación en la cual un paciente por úlcera péptica puede tener presencia del dolor en promedio 2, 3, hasta 4 semanas inclusive, ¿no? Y después viene un periodo de calma que puede durar meses, inclusive todo un año. Entonces, a eso se llama periodicidad, ¿no? Y el ritmo implica la relación con alimentos, si calma o no calma y si reaparece o no el dolor. Entonces, vamos a ver que cuando hagamos referencia de la úlcera gástrica y de la úlcera duodenal tienen claras diferencias, ¿no? La úlcera duodenal tiene un ritmo de 3 tiempos y la úlcera gástrica un ritmo de 4 tiempos. Muchos pacientes no están en condiciones de proporcionarnos esos datos, pero si es un paciente con un nivel cultural superior, probablemente sí se ha percatado de ese ritmo de dolor, ¿no? Entonces uno podría preguntar, hay que ver cómo evoluciona el dolor, ¿no? Si permanece con la misma intensidad de ahora o cada vez es más intenso,
y está produciendo algunos síntomas que pueden estar asociados, como pérdida ponderal, vómitos, etcétera, ¿no? Si hay una posición antálgica, ¿no? Hay dolores que uno toma determinada posición y pueden atenuarse o desaparecer, pero hay patologías como la pancreatitis que no tiene posición antálgica, ¿no? Te pones de cúbito lateral, no te calma, de cúbito dorsal, nada, de cúbito ventral, nada, así te pongas de cabeza, como dirían, no te calma el dolor, es un dolor intenso, ¿no? Entonces, ese es un dato que uno tiene que poner en la historia, ¿no? Ausencia o falta de posición antálgica, es un dolor que no calma con nada. Indudablemente, la forma objetiva de establecer la intensidad del dolor es utilizando la escala visual analógica del dolor, ¿no? Entonces, ustedes dirán del 1 al 10, ¿qué tanto es su dolor, no? 10 es un dolor, o 9 es un dolor intenso, ¿no? Que le produce molestia, pues que no lo deja tranquilo, el paciente está muy quejumbroso, llorando de dolor, ¿no? Es un dolor muy, muy intenso. Diferente a que tenga un 2 de 10, que es mínimo, ¿no? Que es soportable y que eventualmente no requiere analgésicos. Entonces, esta semiología del dolor es válido extrapolarlo tanto para duodeno como para estómago. De tal manera que su descripción en el relato cronológico tiene que pasar por este tamiz de 10, 11 síntomas. Y entonces uno, de acuerdo a ello, pensará en determinadas causas, pues, ¿no? Si es un dolor tipo cólico, en la cual hay contractura de las fibras de la musculatura lisa de las vísceras huecas, pues obviamente estaremos pensando en que hay un espasmo o hay una obstrucción intestinal, ¿no? La obstrucción intestinal de carácter mecánico, en los primeros momentos hay signos de lucha, ¿no? Y eso se traduce porque hay contractura de estas fibras. Pero también puede haber un dolor llamado dolor somático, en la cual la serosa parietal es la que está comprometida, ¿no? Y esto ocurre cuando una úlcera péptica se está perforando y el primer órgano que se afecta es el peritoneo parietal, ¿no? Y es un dolor muy, muy, muy intenso, ¿no? En ocasiones van a tener la oportunidad de ver gente con dolor porque ya ha pasado la fase de atonía cuando estamos frente a un síndrome pilórico. El síndrome pilórico es una entidad en la cual justamente el píloro pues, es asiento de una patología. Por ejemplo, una úlcera duodenal que cicatrizó lo hace con una estenosis del píloro. O un cáncer en la región antral puede dar un síndrome pilórico y tiene dos fases bien establecidas, ¿no? Una fase inicial donde hay ruidos incrementados, vómitos, pero en la fase de atonía, entonces todos los alimentos se quedan y el paciente puede seguir vomitando, inclusive lo que comió el día anterior, ¿no? Son vómitos muy, muy fétidos, ¿no? Y entonces acá el dolor es básicamente porque la víscera se está distendiendo debido a que los alimentos no pasan, no son vaciados hacia el duodeno. Y es una estenosis importante en el píloro, ¿no? Entonces eso permite plantear como posibilidad pues una úlcera, si es que ha habido historia previa, ¿no? Una úlcera que cicatrizó y que lo hizo con estenosis, o una neoplasia del píloro que está impidiendo el pasaje de alimento. De repente un besoar, ¿no? El besoar es una patología que consiste en que la persona se come sus cabellos, ¿no? Indudablemente hay un trasfondo psiquiátrico, o consumen cualquier sustancia que no es nutritiva, por ejemplo, las pepas de los nísperos. Antiguamente había refrigeradores que eran frost, ¿no? Producían hielo y se comen ese hielo de la refrigeradora, etc. Y entonces, cuando se comen cabellos, se forman pelotas de pelos en el estómago, ¿no? Y si están ubicados a nivel del píloro, pues van a tener un síndrome pilórico, ¿no? Inclusive hay un síndrome que se llama síndrome de Rapunzel, ¿no? En honor a esta versión cinematográfica de Rapunzel, que era una princesa que tenía el enamorado que no era aceptado por el papá y estaba en una torre y tiene una cabellera larga y se le lanza la cabellera para que su novio suba y esté con ella. En honor a ella existe el síndrome de Rapunzel, en la cual esta persona que se come sus cabellos toma la forma de un estómago y con una cola larga que llega al duodeno, ¿no? Los que gustan leer pueden encontrar esto en Google, pongan síndrome Rapunzel Loja. Es un caso que hemos reportado hace años con el doctor Alvisuri, que es el coordinador de la universidad en el Hospital Oaiza, ¿no? Él es un cirujano y se ven las fotografías como sacan una masa enorme de pelos con forma de J de estómago y una cola larga, ¿no? Se llama síndrome de Rapunzel. Bien. Igualmente hay síntomas tipo irritativo, ¿no? Asociados principalmente a gastritis erosiva. Y hay dolor por isquemia, ¿no?
o también por vólvulos del estómago. Es más frecuente encontrar vólvulos en el marco colónico. El marco colónico a veces gira y se tuerce todo lo que es el mesenterio y eso va a producir una obstrucción intestinal, ¿no? Entonces, cuando el paciente no elimina flatos, no elimina gases, el abdomen se distiende y comienza a vomitar y hace fiebre, y es una evolución de días, uno toma una radiografía y va a encontrar niveles hidroaéreos, ¿no? Que son semilunas de color negro, radiolúcidas, en la placa simple del abdomen, y eso nos permite decir que hay niveles hidroaéreos y por consiguiente es un paciente que tiene una obstrucción intestinal, producto de un vólvulo en el colon, un vólvulo en el estómago. En el estómago también se puede producir vólvulos. O una hernia diafragmática, la hernia de Baudelaire, por ejemplo, ¿no? En una solución de continuidad en el diafragma. Es importante tener en cuenta el tipo de dolor, ¿no? Cuando es una úlcera péptica se describe como ardor, la sensación urente, quemante, a veces de hambre. Esa sensación de hambre tiene un nombre técnico, se llama gastralgoquenosis. La gastralgoquenosis, entonces la sensación de hambre con laxitud, ¿no? Y la úlcera péptica, vamos a señalar más adelante, que tiene un ritmo de 3 tiempos para el caso duodenal y 4 tiempos para el caso del estómago, ¿no? El dolor por gastritis, usualmente en la historia está el dato pues, de irritantes, ¿no? Ají, pimienta, condimentos, café, tabaco, etcétera, ¿no? O fármacos también. Y entonces uno tiene que preguntar si está consumiendo ese tipo de productos, ¿no? La duración es importante cuando es un dolor tipo cólico, es episódico, es espasmódico, es transitorio, ¿no? No es constante. En los casos de úlcera péptica, una duración limitada y cede rápidamente a la ingesta pues, de lácteos, por ejemplo. Toman leche y les calma el dolor, o toman algún alcalino o dióxido de aluminio, hidróxido de magnesio o bicarbonato y les calma el dolor, ¿no? En tanto que el dolor asociado a neoplasias es un dolor tipo gravativo, como una presión, ¿no? Y la peculiaridad es que es constante, es prolongado. Las úlceras duodenales, cuando ya han perforado las 4 capas de la pared gástrica, se hace continuo, ¿no? Es un dolor que no se presenta episódicamente por acceso, sino es un dolor continuo, ¿no? Es un dolor permanente que no calma ya con antiácidos, que no calma con IBPs, ¿no? Con inhibidor de bomba de protones. Entonces ya eso son palabras mayores y habitualmente ya hay una reacción peritoneal, entonces pueden encontrar el signo de llover, por ejemplo, ¿no? En la zona del área hepática uno percute y debe encontrar matidez. Acá encuentran timpanismo, los cuales quiere decir que estaba produciéndose un neumoperitoneo producto de una perforación de una úlcera, por ejemplo, ¿no? Otro aspecto a tenerse en cuenta es la propagación del dolor, ¿no? En el caso de la patología ulceropéptica que compromete el piro o el duodeno, puede haber una irradiación hacia el hipocondrio derecho, ¿no? O también hacia el hombro del mismo lado, ¿no? Entonces ahí uno puede confundirse con que el paciente tiene una colecistopatía. Cuando alguien tiene cálculo en la vesícula, lo clásico es que el dolor se irradia hacia el hombro derecho. Y entonces, uno cuando pregunta eso y el paciente le dice, sí, me duele el hombro derecho, pues uno puede pensar en que hay un cálculo en la vía biliar, ¿no? Y lo que tiene es una úlcera pilórica, por ejemplo. Entonces, recordar ese concepto, ¿no? O sea, no es patognomónico de patología biliar la irradiación al hombro derecho. También se puede presentar en gente que tiene úlcera pilórica o duodenal. Entonces, tener reparos en esa presentación. Cuando el dolor procede de una úlcera de la cara posterior que penetra hacia el páncreas, entonces la irradiación va a ser hacia el hipocondrio izquierdo y al dorso, hacia la espalda. Y uno tranquilamente puede pensar que el paciente está haciendo una pancreatitis porque es un dolor parecido al de pancreatitis que se da en barra hacia el flanco izquierdo, ¿no? Y lo que tiene es una úlcera de la cara posterior del estómago, ¿no? Igualmente, cuando el compromiso es de la curvatura mayor, el dolor puede irradiarse hacia el tórax, inclusive el brazo izquierdo, ¿no? Y todo eso pues sugiere fuertemente la posibilidad de un infarto de miocardio. Y no, lo que tiene es una úlcera de la curvatura mayor del estómago, ¿no? Entonces, hay que tener muy en cuenta de que el paciente que hace una enfermedad coronaria aguda, vale decir un infarto, eso no es gratis, ¿no? Tiene que presentar varios factores de riesgo.
ser, por ejemplo, hipertenso, diabético, obeso, sedentario, fumador, con estrés laboral, dislipidemia, ácido úrico alto, historia familiar de infarto, ser varón, más de 60 años. Pues cuando una persona tiene 6 o 7 de esos que acabo de mencionar, pues tiene derecho, entre comillas, a hacer un infarto. Pero es excepcional encontrar infarto en una persona de 20 años, por ejemplo, que no tiene factores de riesgo, ¿no? De que los hay, pero no es lo usual. Por ejemplo, el síndrome de Kawasaki o la vasculitis de Kawasaki es una patología que se ha visto incrementada con el coronavirus, con la pandemia actual, y cada vez se ven más casos de Kawasaki. El Kawasaki es un niño, usualmente tiene lengua frambuesada, tiene ganglios en el cuello enormes y hace infarto de miocardio, sin factor de riesgo, ¿no? Y eso llama la atención. Entonces, cuando hay eso, uno debe sospechar Kawasaki. O personas que están en cocaína, a veces no tienen ningún factor de riesgo. Maradona, por ejemplo, era obeso y consumía pues cocaína y hizo un infarto, ¿no? Sin mayores factores de riesgo, era un atleta, ¿no? Entonces, hay casos en los cuales sí puede haber infarto sin factor de riesgo, pero duden de que el paciente que de primera intención se presente como una condición coronaria cuando de fondo tiene un problema gástrico, ¿no? Tiene que haber factores de riesgo. En cuanto a la relación con las comidas, esta información que uno puede sacar en los pacientes que colaboran, que tienen un nivel cultural superior, es totalmente válido, ¿no? Entonces existen dos tipos de ritmo de dolor, ¿no? Uno de 3 tiempos y otro de 4 tiempos. El de la úlcera duodenal es de 3 tiempos, en la cual el paciente le arde el estómago, ingiere alimentos, le calma el dolor, luego reaparece el dolor, otra vez come y le calma, ¿no? Es un ritmo de 3 tiempos. En cambio, en la úlcera gástrica es un ritmo de 4 tiempos. El paciente tiene ardor, ingiere comida, le calma, luego reaparece el dolor y sin necesidad de tomar alimentos en esta oportunidad, nuevamente le calma en forma espontánea, ¿no? Ese es un ritmo de 4 tiempos y eso se presenta en úlcera gástrica. Entonces, atención a esto. Paciente que está con ardor, pero en la última oportunidad le calma sin necesidad de tomar medicación o alimentos, y eso corresponde a una úlcera gástrica, ¿no? Ritmo de 4 tiempos. Otra condición que les debe llamar la atención es los dolores nocturnos, ¿no? O de ayuno. Eso es más frecuente en úlcera duodenal. Entonces, siempre hay que preguntar esto porque los síntomas que se presentan en la noche, que interrumpen el sueño, clásicamente son síntomas que nos dicen que hay una enfermedad orgánica. ¿Ya? La mayoría de enfermedades hemos clasificado, para los que han estado en la charla anterior de mi grupo, en dos grandes grupos, ¿no? Los que son portadores de enfermedad orgánica, en el cual hay un daño estructural, hay una destrucción del tejido, y los que tienen enfermedades psicosomáticas en la cual la arquitectura está preservada, pero el paciente siente la molestia, ¿no? Entonces, esa distinción siempre hay que hacerla entre lo que es una enfermedad orgánica y lo que es una enfermedad psiquiátrica. Entonces, cuando el dolor no respeta el sueño, piensen que hay un problema orgánico. Entonces, eso es una eventualidad. Ahora, las neoplasias gástricas tienen como característica de presentar pues, dolores continuos y progresivos, no son episódicos, ¿no? Y cuando ya se produce la penetración de la úlcera, el dolor se hace mucho más intenso y es sumamente constante, ¿no? La evolución va a depender de qué patología tienen entre manos. Y habíamos dicho que una cosa es ritmo y otra cosa es periodicidad. Las crisis de dolor en portadores de úlcera péptica en promedio duran 15 a 30 días y luego hay un periodo de calma y muchos de ellos remiten espontáneamente, calman espontáneamente y puede ser meses, inclusive hasta un año. Y después viene otra vez otro episodio de 15 días, 2, 3 semanas de dolor, ¿no? Entonces, eso es como evoluciona el dolor por úlcera péptica. Hay factores que van a empeorar o van a mejorar, pues, ¿no? Indudablemente la úlcera péptica mejora con lácteos, con alcalinos, con alimentos, ¿no? Cuando estamos frente a una úlcera de carácter benigno, ¿no? El síndrome pylórico va a mejorar cuando el paciente vomita, ¿no? Recuerden que hay una obstrucción a nivel del píloro, entonces no hay un vaciamiento gástrico adecuado, entonces el estómago se va distendiendo porque tiene que albergar más líquido, más alimentos, pero cuando vomita se produce un alivio, pues. Igualmente una dieta inadecuada, consistente en irritantes o gente con personalidad anancástica que está sometida a un estrés emocional o el mismo tabaquismo van a hacer que la sintomatología de los pacientes con úlcera péptica se exacerbe, ¿no? Por otro lado,
Si el paciente está en decúbito y nota que cuando está echado se agrava el dolor, piensen que hay una hernia hiatal, ¿no? Con gastritis. ¿Y qué es una hernia hiatal? El esófago atraviesa el diafragma en un punto en la cual el uno está para el otro. Justo caben exactamente el agujero por donde pasa el esófago. Es totalmente coherente, coincide con la apertura que hay en el diafragma. Cuando esta apertura es mucho más grande, el esófago está bailando literalmente. Muchas veces inclusive parte del esófago y el estómago se meten al tórax. Ustedes van a encontrar ruidos hidroaéreos en el estómago, ¿no? Eso se ve en las hernias de Baudelaire, por ejemplo, hernias diafragmáticas. Entonces, en la hernia hiatal se produce eso, ¿no? Una disrupción del estómago hacia el tórax. ¿Por qué? Porque el agujero por donde pasa el esófago es muy ancho, muy grande, ¿no? A eso se llama hernia hiatal. Y cuando el paciente se pone de cúbito, empeora el dolor, ¿no? Inversamente, cuando el paciente está de pie o cuando camina, en los casos de las hernias diafragmáticas, como la hernia de Baudelaire, mejora la sintomatología. Entonces, miren, qué importante es preguntarle si el dolor se exacerba cuando está echado, cuando está de pie, si calma cuando vomita. Entonces, todos estos datos tienen que ser preguntados. Si no lo preguntan, están dejando pasar información muy valiosa. ¿Y qué diagnósticos diferenciales debemos tener en cuenta? ¿No? Varios, ¿no? Ya hemos conversado sobre el infarto de miocardio, tiene que tener factores de riesgo, la pancreatitis en los casos de úlcera cara posterior. Indudablemente acá es un dolor muy, muy intenso, en VAR, es un dolor sordo. Las dos causas más frecuentes son pues, cálculos en vesícula, usualmente ya existe esa información, o la otra condición es que es un alcohólico crónico, ¿no? La apendicitis aguda, ¿por qué puede confundirse con un problema gástrico? ¿Por qué? Porque el dolor de apendicitis comienza en el epigastrio, luego se ubica en el mesogastrio y finalmente termina en la fosa ilíaca derecha. Es excepcional que un paciente con apendicitis de frente comience con su dolor en la fosa ilíaca derecha, ¿no? Y esto puede llevar a confusión. Entonces hay que tener cuidado cuando el paciente no presenta la triada que sugiere apendicitis, ¿no? ¿Y cuál es esa triada? Fiebre, hiporexia y dolor. Entonces, cuando ustedes estén haciendo guardia, les van a llegar pacientes con dolor en el epigastrio. Entonces, lo primero que ustedes van a imaginar es lo más simple, es una gastritis, una úlcera. Pero si hay fiebre, eso ya sale de contexto. Porque por la gastritis no da fiebre, ¿no? Y entonces le preguntan si tiene apetito o no, no tengo apetito. Entonces hay dolor, fiebre y está hiporéxico. Pues hay que sospechar apendicitis, ¿no? Y tratar de descartar esa posibilidad. Entonces uno puede confundirlo con apendicitis cuando el dolor comienza en el epigastrio. La afección de la vesícula ya hemos señalado por qué. Hay cálculos en la vesícula que pueden tener localización en el epigastrio y con irradiación al hombro, y entonces es fácil confundirlo. Las neumonías basales, ¿no? De la base izquierda sobre todo, o a veces inclusive el mismo derrame pleural, que es un derrame metaneumónico que acompaña una neumonía que está pegada a la pleura, puede tranquilamente simular un problema de úlcera péptica. Patologías vertebrales, ¿no? Por ejemplo, un aplastamiento de un cuerpo vertebral en D2, en D6 puede tener un dolor que se irradia hacia el abdomen y pensar en que hay una patología gástrica, lo que tiene es un problema vertebral. El herpes zóster, ni qué decir, ¿no? Se presenta en cualquier parte de la economía y el dolor puede comprometer toda una metámera, ¿no? Otros diagnósticos diferenciales son la porfiria, que es una alteración en la cual existe un disturbio del metabolismo de las porfirinas. Hay una que se llama porfiria aguda intermitente. Cuando ustedes cogen la orina de este paciente y lo ponen a la luz del sol y lo miran al día siguiente, el primer día que orinó un frasco transparente era sui generis, ¿no? Transparente o algo amarillento. Y al día siguiente está como Coca-Cola, ¿no? Cuando se expone a la luz del sol, las porfirinas hacen ese fenómeno. Y bueno, uno hace la prueba de Watson-Schwartz, y entonces llega al diagnóstico de porfiria. Pero porfiria, muchos pacientes han terminado en sala de operaciones. ¿Por qué? Porque es una patología que puede dar hiponatremia, puede dar convulsiones, pero una forma de presentación es como dolor abdominal, y muchas veces comienza en el epigastrio y bueno, va migrando. Entonces
Algunos pacientes han terminado en sala de operaciones y su apéndice estaba normal, ¿no? Porque tenían una porfiria. Lo mismo ocurre con el plumbismo, ¿no? O saturnismo, que es la intoxicación por plomo. Esto se ve más en las grandes fundiciones. Gente que ha vivido en La Oroya, por ejemplo, donde había un centro metalúrgico, 20, 30 años, pues esas personas están intoxicadas con plomo, ¿no? Cuando les han hecho dosaje en el cabello, les han hecho dosaje en orina, en sangre, pues tienen niveles muy altos de plomo. Y muchos de ellos se presentan con dolor abdominal, simulando un cuadro gástrico, simulando un cuadro apendicular. Entonces, cuidado con la ocupación, cuidado con la procedencia. Si dice que vive en Oroyo por el Callao, donde depositaban el plomo, o usan ollas de plomo, que ya casi nadie usa ollas de plomo y ahí deja su comida a las 24 horas, pues está intoxicándose con plomo. Entonces, tener cuidado de eso. Esto para señalarles respecto del dolor abdominal. Ahora hablemos rápidamente de lo que es la hematemesis. Ya probablemente ustedes en la clase del doctor Pérez han escuchado de este síntoma. Es un síntoma que lo que les va a traducir es hemorragia digestiva alta, ¿no? Se considera que es alta cuando el sangrado procede de cualquier estructura que está por encima del ángulo Treitz. Como ustedes saben, el ángulo Treitz está en la segunda porción del duodeno. Entonces, la hematemesis puede confundirse con hemoptisis. Entonces, acá hay que ser enfáticos en preguntar al paciente, ¿no? ¿Cómo hacemos la diferencia entonces entre una hemoptisis y una hematemesis? La hemoptisis viene con la tos, la hematemesis con el vómito. Primera diferencia, ¿no? Segunda diferencia, la hemoptisis te da una sangre roja, viva, rutilante. En cambio, la hematemesis da un color de sangre un poco oscuro, ¿no? ¿Por qué? Porque el jugo gástrico procesa a la hematina y hace que el vómito sea pues oscuro, ¿no? La sangre sea oscura, no es un rojo rutilante. Segunda diferencia, ¿no? Tercera diferencia, en la hematemesis puede haber resto de alimentos, obviamente viene del tracto digestivo, en cambio en la hemoptisis hay burbujas de aire, ¿no? Y la cuarta diferencia, coge un papel de tornasol, el pH es alcalino en una hemoptisis y será ácido en una hematemesis. Entonces, con que presenten dos de estas cuatro características, ustedes están en condiciones de afirmar que el paciente lo que tiene es una hematemesis. Hay pacientes que no dan información adecuada, ¿por qué? Porque su formación no lo permite, son gente iletrada, y a veces inclusive también les asiste la razón. ¿Por qué? Porque tienen hemoptisis masiva, y está la magnitud del sangrado que a veces degluten la sangre, después vomitan sangre, y entonces ustedes no saben qué hacer, porque le dice que está vomitando sangre, pero también ha tenido tos con sangre. Y entonces ese es el problema de las hemoptisis masivas, ¿no? Tener cuidado con eso. Entonces, y hay causas, pues las más frecuentes, la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta, aparte dentro del grupo de las no variceales, porque de los pacientes cirróticos que son un grueso de pacientes que tienen sangrado digestivo alto, pero existe otro grupo de gente con sangrado no variceal. Son personas que tienen, dependiendo de dónde se ha hecho el estudio, por ejemplo, en Loaiza, la causa más frecuente es lesión aguda de mucosa gástrica, verbigracia, gastritis erosiva. Pero en Revalliati, que es el Olimpo de la gastrología peruana, la causa más frecuente es enfermedad ulceropéptica, ¿no? Entonces hay que tener en consideración estas situaciones. Pero hay casos que son más raros, ¿no? Que no se ven con frecuencia, como el síndrome de Mallory-Weiss. El Mallory-Weiss literalmente es un paciente que tiene vómitos incoercibles, vómitos casi explosivos, como si fuera una hipertensión endocraniana, que de hecho no lo es. Ya, entonces, esos vómitos suelen ocurrir en el contexto de dos situaciones. Uno, son pacientes alcohólicos crónicos. Esos alcohólicos tienen unos vómitos violentos y puede producir una fisura de la unión gastroesofágica con inconsciente sangrado. Eso se llama Mallory-Weiss. ¿Quién más lo presenta? Las personas que tienen hiperemesis gravídica, ¿no? Esto es frecuente en el primer trimestre de gestación, es un tiempo de adaptación de la persona. Muchos pacientes o muchas señoras no han querido embarazarse, es un bebé no deseado y una forma de protestar es mediante la hiperemesis gravídica, ¿no? Esas son las dos causas más frecuentes de Mallory-Weiss, que causa sangrado digestivo alto por fisura, ruptura de la unión gastroesofágica. Y la otra rara, pues no hay por qué pensar en esa si no vemos lesiones típicas, es la ataxia telangiectásica de Osler-Weber-Rendu, ¿no? Que se caracteriza porque tiene petequias en los labios, en la lengua, en las manos, tiene un componente hereditario autosómico recesivo y es una causa de sangrado también debido a esas petequias, ¿no? Así como hay petequias en las manos, en la lengua, en los labios, también hay petequias en el estómago y por consiguiente pueden sangrar. Entonces, repito, un diagnóstico diferencial de hematemesis con hemoptisis y la otra es con epístasis. A veces hay gente que tiene sangrado por la nariz y no está en condiciones de decir de dónde viene. Entonces, no solamente preguntarán, sino también examinarán la nariz, ¿no? Más raramente, pues, los sangrados dentales, ¿no?
puede ser causa de esta confusión. Entonces, cuando alguien presenta hematemesis, hay que evaluar el tiempo transcurrido, qué volumen, es importante el volumen, ¿no? ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen grandes volúmenes de pérdida pueden entrar en shock. Y aún todavía, cuando todavía no tenga un claro cuadro de shock traducido, porque hay hipotensión, taquicardia, diaforesis, muchos pacientes que han tenido una pérdida de 250, 500 centímetros en la hematemesis ya tienen ortostatismo. Entonces, es totalmente mandatorio buscar ortostatismo a estos pacientes que han tenido hematemesis. El paciente va a decir, doctor, estoy vomitando sangre hace 4 o 5 días atrás. Al principio eran rasguitos, luego una cucharadita y ayer me dio la impresión que era un vaso. Claro que la sangre cuando cae en la sábana, pues mancha, es un charco enorme, ¿no? Y a veces era 30 centímetros, pero como si hubiera tener una hematemesis de medio litro, 1 litro. Entonces uno tiene que pedir comparaciones. ¿Qué tanto era? Una cucharadita, una cuchara, una taza, etcétera, ¿no? Y si hay un sangrado importante, buscar ortostatismo. ¿En qué consiste? Yo le tomo la presión echado, lo siento, espero 3 minutos y le vuelvo a tomar la presión. Si en la segunda oportunidad la sistólica o diastólica cae en 10 milímetros de mercurio, pues estamos frente a un paciente que tiene ortostatismo. ¿Y qué me significa eso? Que el paciente tiene una pérdida importante de volumen. Ese paciente por nada del mundo debe mandarlo a su casa, sobre todo cuando ustedes están de guardia. ¿Por qué? Pues se va a morir en el camino o en su casa. Y ustedes van a tener que afrontar una responsabilidad legal, porque luego la familia los va a denunciar, les van a quitar el título, les van a pedir reparaciones civiles altas, 100.000, 200.000 soles. Entonces, mucho cuidado con el paciente que está sangrando. Y no solamente la hematemesis, cualquier sangrado ginecológico, mutis, tienen que buscar el ortostatismo. Y en la historia poner presión echado tanto, presión sentado tanto. Si no hacen eso, los meten a la cárcel. Ya, mucho cuidado con eso. Entonces, el volumen es importante. Produce una descompensación, una inestabilidad hemodinámica. Les contaré rápidamente un ejemplo de esto, ¿no? El paciente, bueno, las emergencias están colapsadas en todos lados, ¿no? En los de Mayo, en Loaiza, en el Hipólito, etcétera, más en la seguridad social. Y entonces la emergencia de Loaiza, que estaba en Alfonso Ugarte, ahora lo han trasladado a la escuela de enfermería, quedaba pequeña, pues, ¿no? Entonces habían pacientes que estaban en colchonetas en el piso, otros que estaban en silla de ruedas, aparte de que en los tópicos estaban súper llenos y en hospitalización, pues no daban altas, ¿no? Entonces estaban congestionados de pacientes. Este es el caso de un paciente que llega con hematemesis, tiene melena, y bueno, definitivamente es un paciente que tiene que quedarse, pues no puede ir a su casa, ¿no? Entonces le hacen la hoja rosada, que es una historia breve que se hace en emergencia, el interno comete un error, ¿no? Lo examina todo, le toma la presión, pone 11,6 y dejan indicaciones, le ponen una vía para que se vaya hidratando, mientras le completan los exámenes, pues, hemograma, glucosa, urea, creatina, etc. Entonces, le pasaron un poco rápido el fluido, entonces el paciente por lógica que formó orina y quería ir al baño. Entonces, llamaba para que lo alcancen el papagayo, que es un dispositivo en el cual orinan, y nadie le hacía caso porque todos estaban ocupados, ¿no? La emergencia es un caos, todos van de un lado para otro, el técnico va a tomar muestras, la enfermera está llevando pacientes al piso, el interno está haciendo su hoja rosada, hay una cola de 10 personas que están en el tópico esperando que ser atendidas, gritando de dolor, etcétera. Entonces, nadie le hacía caso al señor. Entonces ya cansado de estar pidiendo que lo ayuden y ante la eventualidad de que pudiera orinarse en sus prendas, pues se baja de la camilla con su frasco entre manos y camina unos cuantos pasos y cuando está en la puerta del servicio higiénico le da un síncope, cae, corre, respiratorio y no responde, fallece. Cuando se revisa retrospectivamente la historia, encuentran que no le habían buscado ortostatismo, ¿no? Y eso es un dato muy importante. ¿Por qué? Pues si encuentro ortostatismo, el paciente tiene que estar en reposo absoluto. No se puede levantar para nada. No había prohibición para ello y se murió. Entonces es importante el volumen. Hay que ver cuántos episodios ha tenido, qué síntomas lo acompañan, justamente lo que vamos a explicar. Hay una repercusión hemodinámica. Muchos pacientes que tienen ortostatismo todavía no están haciendo shock. Y entonces eso hay que aclararlo bien, ¿no? Si hay otros síntomas, melena, capital, saber eso, ¿no? Si el paciente ya previamente tenía anemia, tenía 9, 8 de hemoglobina y encima está con melena, pues es un factor de riesgo. O sea, hay hematoquesia, ¿no? Que es la sangre rojo vinosa que puede ser tanto de tracto digestivo alto como de tracto digestivo bajo. Entonces, esos datos van a ayudar en pacientes que tienen hematemesis.
¿Qué más? Bueno, los antecedentes, pues, ¿no? Si el paciente previamente había tenido úlcera péptica, es un alcohólico crónico, es un portador de cirrosis hepática, o es un consumidor crónico, pues, de aspirina o de warfarina, de repente es un postinfartado y que está tomando aspirina, warfarina, está tomando atorvastatina, entonces esos son candidatos, sobre todo si están en tercera edad, más de 60 años, a sangrar, ¿no? Van a sangrar el tracto digestivo en algún momento, o están usando corticoides, otros AINES. Mucho cuidado con estos fármacos en gente de edad, ¿no? Entonces, esos son antecedentes totalmente válidos para tener en cuenta en esta posibilidad. Hablemos rápidamente sobre el vómito porráceo o también borráceo, ¿no? Son vómitos negros, producto de la acción del jugo gástrico sobre la sangre, ¿no? El ácido clorhídrico al digerir la hemoglobina formar hematina y eso hace que el vómito sea de color oscuro, ¿no? Entonces se llaman vómitos porráceos como la porra del café. Las abuelitas antiguas tostaban su café, una molienda, luego lo pasaban a hervir y obtenían una esencia que le llamaban, pero ese café tostado lo botaban, se llama porra o borra del café. En honor a eso se habla de vómitos porráceos, ¿no? Hay que preguntar si hay eso. Melena es una situación muy peculiar. Ustedes tienen que estar claros en definir qué es melena, ¿no? Melena es una deposición brillante, pastosa, negra como brea, fétida, ¿no? Entonces, las tres características importantes para definir melena son heces pastosas, dos, negras o marrón oscuras como brea, ¿no? Y tres, fétidas. Claro, esa es una melena. ¿Ya? Ustedes van a encontrar gente que le dice, mire doctor, yo tengo deposiciones negras, pero salen como bolitas, ¿no? Eso se llaman heces caprinas, ¿no? Se ven gente estreñida y eso no tiene nada que ver con melena, eso no es melena. Entonces, pregunta examen, uno de los siguientes no es característica de melena y ahí les van a poner, pues, heces caprinas, pastosas, heces negras, brillantes, fétidas, todo eso son características de melena, la que no es obviamente, son las heces caprinas, ¿no? Entonces, estas heces pues, son muy oscuras, son muy malolientes y significa que hay un sangrado digestivo alto, ¿no? A veces hay que hacer el tacto rectal, hacer la prueba de la oxigenada, que tiene una limitación. Usted le echan oxigenada y comienza a burbujear, entonces dicen, ah, acá hay sangre oculta, ¿no? Cuando no hay una evidencia clara de melena. Porque el paciente dice que tiene hematemesis y cuando usted le hacen el tacto rectal no encuentran más que heces normales, pero puede tener sangre oculta. Le echan oxigenada y sale positivo, ¿no? Pero eso es una prueba que lo hacen en emergencia. Al hacer el tacto rectal, cuando quitan el dedo, le echan oxigenada y si burbujea, dicen positivo. Pero tiene una sensibilidad baja, 30%, ¿no? Pero no está de más hacerlo. Hematoquesia, como hemos dicho, es la expulsión de sangre color rojo vinoso a través del recto. Puede traducir tanto hemorragia digestiva alta como baja, principalmente hemorragia digestiva baja. ¿Cuándo traduce hemorragia digestiva alta? Cuando el sangrado es masivo y hay un peristaltismo aumentado, entonces no hay tiempo para que esa sangre sea digerida y aparezca como melena en el recto. Entonces puede aparecer sangre roja, viva, rutilante, eso corresponde a una hematoquesia. Principalmente cuando pregunten qué cosa es hematoquesia, ¿qué traduce? Sangrado digestivo bajo. Pero por excepción también puede corresponder a sangrado digestivo alto. Náuseas es una sensación pues desagradable, ¿no? En la cual el tono gástrico disminuye y el peristaltismo gástrico se reduce a su mínima expresión y como quiera que el tono en el duodeno y el yeyuno están aumentados, se produce un movimiento antiperistáltico y el paciente termina por expulsar los alimentos a través de la boca, ¿no? Constituyendo el vómito. Entonces, las náuseas en patología del tracto digestivo siempre preceden a los vómitos. Preocuparse cuando un paciente vomita sin náuseas, ¿no? ¿Qué sospechamos ahí? Que el paciente tiene un problema central, ya no es un problema periférico. ¿Y cuál es el problema central? Que tiene una hipertensión endocrina. De repente es un paciente con HIV y comienza a presentar vómitos sin náuseas. ¿Qué es lo que tiene? Pues un linfoma primario, sistema nervioso central, que está ocupando un espacio, hace efecto de masa y el paciente vomita en forma explosiva, ¿no? Vómitos en proyectil le llamamos. Y entonces, en ese caso, sospechar eso, ¿no? O también las meningitis pueden dar vómitos explosivos sin náuseas. Entonces, ese es un dato que hay que preguntar al paciente. Cuando usted vomita, antes de que vomite le dan náuseas, no, de frente es al vómito violento.
Entonces, una hipertensión de grado, es el fondo de ojo y efectivamente hay papiledema, por lo tanto hay edema cerebral. Tengo que pasarle manitol rápidamente porque en los próximos minutos va a presentar el signo de Cushing. ¿Qué es el signo de Cushing? Es una triada que consiste en que el paciente tiene estas tres cosas, ¿no? Uno es que la presión arterial comience a elevarse. Dos, la frecuencia cardíaca comienza a descender. Y tres, el ritmo respiratorio se hace caótico, se llama respiración de Biot. Cuando hay esa triada, ese paciente se va a enclavar. Enclavar significa que como el cerebro no tiene a dónde salir y hay una masa que está creciendo ahí, se va a producir una hernia del lucus y el hipocampo. O sea, la amígdala comienza a meterse al agujero magno, y ahí el lucus y el hipocampo se atrapa, y como ustedes saben, el bulbo está en el centro cardiorrespiratorio, el paciente que hace paro cardiorrespiratorio. Entonces, el que tiene edema cerebral traducido porque hay papiledema y está con vómitos explosivos, es un paciente que en los próximos minutos se va a enclavar y va a fallecer. Entonces, ustedes tienen que rápidamente ponerle manitol a chorro, lo ponen en hiperventilación con ventilación mecánica, le dan fenobarbital, induce un coma barbitúrico y evita que ese paciente se muera, ¿no? Entonces, ese es un dato a tenerse en cuenta. Importante saber si el vómito es precedido o no de náuseas. Los vómitos pueden ser, pues, de acuerdo a su, bueno, como saben, es una contracción forzada al diafragma y entonces se expulsa el vómito. Esto hay que diferenciarlo de aquellos pacientes que tienen regurgitación. La regurgitación es la expulsión de contenido gástrico o intestinal sin náuseas, sin vómitos. Entonces, el vómito se precede de náuseas, ¿no? En cambio, la regurgitación no. Bueno, hay que ver qué componente tiene el vómito. Pueden ser acuosos, mucosos, si viene el estómago con restos alimentarios, biliosos, si ya viene en la parte más baja, porráceos, si es de Y1, por ejemplo. Fecaloideos ya no, porque en patología gastrodental no tenemos vómitos fecaloideos, salvo que hay una fístula, ¿no? Por ejemplo, se produce una comunicación entre los divertículos que pueden haber en el marco colónico y el estómago, y entonces en ese caso sí pueden haber vómitos fecaloideos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Tener en cuenta también la hipersecreción gástrica, ¿no? El síndrome pilórico es una peculiaridad, ¿no? En la cual el vómito es de gran volumen, son totalmente fétidos, inclusive hay restos de alimentos del día anterior, ¿no? O horas previas, ¿no? Entonces, esa fetidez se debe, pues, a que hay una fermentación por los ácidos orgánicos, ¿no? Y entonces esa obstrucción puede ser parcial o completa. Cuando es completa, obviamente no hay bilis, pues, porque ya no hay retorno de la bilis del duodeno hacia el estómago, ¿no? En la úlcera péptica los vómitos son de carácter alimentario, ¿no? Con abundante cantidad de jugo gástrico. Los vómitos purulentos, como hemos dicho, son excepcionales, obedece a una fístula entre el estómago y el colon, el estómago y el intestino delgado, ¿no? Y los vómitos porráceos se deben a alteraciones del tránsito intestinal. Hay dos tipos de ilio, ¿no? El ilio mecánico y el ilio adinámico. El ilio adinámico es porque hay un paciente que tiene hipocalemia, o tiene diarrea, o tiene vómitos, entonces el potasio baja y el intestino se paraliza. Recuerden que el potasio tiene que ver mucho con motilidad de músculo liso y músculo estriado. Y el ilio mecánico es cuando literalmente se anuda o se tuerce el mesenterio y eso es una obstrucción de carácter mecánico, ¿no? Pueden cursar con este tipo de vómitos. Los vómitos postprandiales pueden ser inmediatos o mediatos, ¿no? Los inmediatos se asocian a gastritis aguda, alcoholismo o a la hiperemesis gravídica, del cual les he conversado hace un momentito, ¿no? En cambio, los postprandiales tardíos o vómitos mediatos generalmente se ve en gente que tiene úlcera péptica o cáncer gástrico, ¿no? Como parte también de un síndrome pilórico. Bueno, las causas son múltiples, obviemos esto en aras del tiempo, nos va a faltar tiempo. Las causas ustedes lo pueden revisar por su cuenta, hay una lista enorme de causas de vómitos. Sí importa saber si el vómito precede al dolor, ¿no? En este caso estamos frente a una gastroenteritis, rara vez un cuadro funcional, ¿no? Cuando el vómito es al mismo tiempo que el dolor o a continuación del dolor, de hecho que hay un proceso orgánico de fondo, ¿no? Indudablemente ya hemos dicho varias veces de que cuando hay una estenosis pilórica y la persona se alivia del dolor cuando vomita, pues eso corresponde a una estenosis pilórica, ¿no? El olor también hemos señalado, es agrio y ácido cuando hay úlcera péptica, ¿no? Es insípido cuando hay una paciente que está usando, por ejemplo, un IBP, un inhibidor de 9 protones, entonces hay una hipoacidez gástrica, ¿no?
fecaloideo si hay una obstrucción intestinal importante, una fístula, ¿no? Pútrido cuando el paciente sufre de disbiosis o disbacteriosis. Es gente que está tomando antibióticos de amplio espectro, barre la flora, y eso puede ocasionar este tipo de olor en el vómito, ¿no? Es amargo si tiene bilis, indudablemente. Otro dato importante es si se presentan a predominio matutino, ¿no? Cuando ocurre eso, sospechen de que es una paciente que está embarazada y de repente no sabe que está embarazada, ¿no? O que es un alcohólico crónico, o usa mucho tabaco, o tiene uremia, ¿no? Y obviamente también hipertensión endocrina. Entonces, esa es la peculiaridad de gente que ni bien amanece, comienza a vomitar, ¿no? Entonces, piensen en esas posibilidades: hipermesia gravídica, alcoholismo crónico, uremia, hipertensión endocrina. Cuando es postprandial inmediato precoz, obviamente gastritis en la cabeza como uno de los cuadros más frecuentes, pero también gente con personalidad neurótica, ¿no? Y cuando es postprandial tardío o retencionista, acá la primera causa es estenosis pilórica por diversos motivos, ¿no? Cuando son nocturnos los vómitos, hay que sospechar una hernia hiatal, ¿no? Y cuando son de comienzo reciente, pues uno piensa en problemas infecciosos, intoxicaciones, etcétera, ¿no? Si duran buen tiempo, pueden ser funcionales, ¿no? Generalmente son psicógenos. Y también orgánicos cuando hay un cuadro de suboclusión muy baja, ¿no? Por ejemplo, en el colon izquierdo, ¿no? En el colon descendente, en el colon transverso, pueden ser vómitos de duración prolongada y más tardíos, ¿no? Otros síntomas es la pirosis, la sensación conocida como una sensación de ardor o quemazón retroesternal, y que aumenta con el decúbito, ¿no? Hay gente que ingiere comidas y tiene una amplitud gástrica, pues, ¿no? El esfínter esofágico inferior se abre y hay reflujo, y ese reflujo va a ocasionar este cuadro de pirosis, ¿no? Una de las causas más frecuentes en los tiempos actuales es el Helicobacter pylori, entonces hay que descartar esa posibilidad como causante de reflujo. La dispepsia es un síntoma que trata de explicar nuestra ignorancia. Cuando usted no cuadra para una úlcera péptica, para un síndrome pilórico, van a poner dispepsia, ¿no? Y dispepsia pues induce a pensar en que hay dolor en el epigastrio, hay sensación de pesadez, de disconfort, de llenura precoz, ¿no? Entonces existen dos tipos de dispepsia: las funcionales y las orgánicas, ¿no? Entonces muchas veces cuando no hay un cuadro claro hay que poner como diagnóstico dispepsia. Es un motivo de consulta frecuente. Hay gente que acusa dispepsia por encima de los 40 años, eso ya no es tan normal que digamos, es que está debutando con este problema y más bien hay que pensar en un cáncer gástrico. Halitosis es el mal aliento que gente con patología gástrica puede presentar. Las neoplasias de estómago, por ejemplo, las estenosis pilóricas son gente con halitosis. No hay otras causas, obviamente, que comprometen la dentadura, abscesos de pulmón que se han abierto un bronquio, una sensación fétida, ¿no? O gente que tiene divertículos Senker, ¿no? Que es un saco ciego paraesofágico en el tercio superior del esófago y que va a condicionar depósito de alimentos que se fermentan y dan halitosis. Pensemos rápidamente, ya hemos dicho varios síntomas del síndrome pilórico, esto es reiterativo. Mejor vamos pasando al examen clínico. Entonces, el paciente que está vomitando, hay que buscarle signos de deshidratación o de acidosis metabólica, ¿no? Hay que evaluar cómo está el peristaltismo y si hay masas, ¿no? Que podemos palpar en el epigastrio, ¿no? Los tumores GIST son de crecimiento rápido, en semanas usted va a encontrar una pelota y entonces hay que señalar por las características: el borde liso, anfractuoso, la consistencia si es dura, pétrea, ¿no? Si se moviliza, no se moviliza con la respiración, etcétera, ¿no? Son las características propias de él. Igualmente, la manera de basuqueo gástrico consiste en que uno pone el oído en la parte anterior del abdomen y le sacude el abdomen en gente con sospecha de síndrome pilórico. El basuqueo es positivo. ¿En qué consiste? En que cuando ustedes movilizan el tórax de un lado para otro, suena como un chapoteo, ¿no? Entonces es un basuqueo gástrico. Bueno, entonces como resumen diríamos pues que los datos en la historia clínica de filiación implican tener en cuenta la edad, y de acuerdo a la edad uno puede plantear determinadas etiologías. Así, por ejemplo, los jóvenes adultos son portadores de enfermedades inflamatorias, infecciosas, trastornos funcionales. En ellos es más frecuente esto. En cambio, en gente de tercera edad, neoplasia de la cabeza, ¿no?
La ocupación, por ejemplo, es un factor que sugiere determinadas patologías, ¿no? Gente que es sedentaria, que está mucho tiempo sentada, puede hacer patología hemorroidal, ¿no? Y cuando se tiene en cuenta el género, los varones tienen más chances de neoplasia de estómago y úlcera gastrodental, tanto que las mujeres hacen más frecuentemente cáncer de vesícula, hacen cálculos en vesícula también, ¿no? Y la raza implica que en los judíos hay más frecuente patología inflamatoria del intestino, verbigracia colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, y los asiáticos, sobre todo los japoneses, tienen mayor incidencia de cáncer gástrico, ¿no? Y los antecedentes es importante tener en cuenta la gastritis atrófica. ¿Por qué? Porque esta es una predecesora de linfoma MALT. Recuerden que el Helicobacter pylori puede dar hasta 5 tipos de lesiones, ¿no? Puede dar al inicio gastritis crónica superficial, luego da gastritis atrófica, después de unos meses o años da metaplasia intestinal, o sea, aparecen células de intestino en el estómago, y ya después viene la displasia. Cuando hay displasia, el siguiente paso es cáncer. Entonces, todo ese proceso se completa en 10 años. Si un paciente tiene dispepsia y no se hacen endoscopías por encima de los 40 años, pues está cometiendo un error. Tranquilamente puede tener Helicobacter que en algún momento pudo tratarse y que de repente, después de 3, 4 años, ya está haciendo metaplasia, entonces se puede tratar eso. Pero si dejan pasar 10 años, ya viene con un cáncer totalmente definido. Este es un linfoma MALT, ¿no? Entonces, la gastritis atrófica, que es la segunda forma de evolución del Helicobacter, nos da la claridad de alerta, ¿no? Los pólipos intestinales también tienen mayor tendencia a presentar cáncer de colon. Bueno, esto ya escapa al contexto de estómago y duodeno, ¿no? Entonces, son datos importantes. Vamos a pasar rápidamente para llegar a algunos síndromes que son de interés para ustedes. Entonces, la úlcera péptica perforada tiene un dolor que se instaura súbitamente. Está en el cuadrante superior derecho en el epigastrio como localización. Al inicio está muy localizado, tiene carácter urente, quemante, ¿no? Y se puede irradiar hacia el hombro derecho. Su intensidad es severa, ¿no? 6 de 10, 8 de 10. Entonces, esto para compararlo con los demás cuadros, ¿no? Pancreatitis es algo que es excepcional, da un dolor muy, muy severo, ¿no? Ya hemos dicho eso. Luego, gastroenteritis, que es otra patología propia del estómago, tiene una instalación de carácter progresivo, usualmente tiene una localización en el mesogastro, periumbilical, es muy difuso, es tipo cólico, no tiene irradiación y la intensidad es moderada, ¿no? Bueno, después por síndromes, hay síndromes esofágicos relacionados a cáncer de esófago o a esofagitis de reflujo, a hernia yatal, se caracteriza porque hay disfagia, pirosis, dolor torácico y regurgitación, ¿no? Pero ya propiamente patología gastrodenal implica hablar de úlcera péptica, de gastritis, de síndrome pilórico. Todos estos ya nos hemos referido, este es un cuadrito que resume todo lo que hemos dicho. Y acá lo que faltaría señalar es el síndrome de Zollinger-Ellison y el síndrome de Dumping. Son patologías propias del estómago y o del duodeno, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste el síndrome de Dumping? Dumping se escribe. Consiste en que un paciente que ha sido gastrectomizado porque tiene un cáncer de estómago, le hacen una anastomosis entre esófago y duodeno, ¿no? Entonces, el vaciamiento rápido de los solutos va a ocasionar el síndrome de Dumping, que tiene dos fases, ¿no? En una primera fase, ese vaciamiento rápido produce un estado hiperosmolar. Entonces el paciente puede tener diarrea, por ejemplo, como primera manifestación, ¿no? Entonces ingieren comida abundante y obviamente los pacientes que han sido gastrectomizados no deben comer abundante comida, tienen que ser fraccionada de a poquitos, ¿no? Entonces, en un primer estadio, la característica más importante es que hacen diarrea, pero en un segundo estadio, el del dumping, ese vaciamiento rápido produce una liberación exagerada de insulina y puede producir hipoglicemia. Entonces, el paciente hace hipotensión, comienza a sudar frío y luego pierde conocimiento porque hace una hipoglicemia súbita por una hipersecreción de insulina, ¿no? Entonces, en eso consiste el síndrome de dumping. Ojo, el síndrome de dumping obedece a gente que ha sido gastrectomizada en forma total. El síndrome de Zollinger-Ellison es otro síndrome que se caracteriza porque hay un tumor que está ubicado en el páncreas o está en el duodeno, ¿no? Gran productor de gastrina. Y característicamente, cuando ustedes se encuentran en úlcera gástrica o duodenal, percátense en que si la úlcera es única o es múltiple. Cuando es múltiple, ya no es una enfermedad ulceropéptica común y corriente. Corresponde a un Zollinger-Ellison debido a la hipersecreción de gastrina. Entonces,
Cuando el gastroenterólogo reporte en la endoscopía múltiples úlceras en duodeno o en estómago o en ambos, piensen en Zollinger Ellison, pidan dosaje de gastrina. Pero si es una úlcera única, bonita, limpia, eso es una úlcera péptica benigna. Si es anfractuosa, toda necrótica, fea, ese es un cáncer. Entonces, esos son los aspectos endoscópicos que nos puede ofrecer el gastroenterólogo, ¿no? Y con eso termino mi charla. No sé si tengan una pregunta, un comentario. Tal vez lo hemos hecho un Doctor, poquito rápido, pues ahora es el tiempo. Sí, sí, escuchamos. una consulta. Usted cuando hablaba de melena o en otros casos cuando el paciente tiene que mencionar que sus heces son pastosas o de otras características líquidas, por ejemplo, ¿qué se usa o sea, para tener algo más específico? ¿La escala de Bistrol o al paciente simplemente lo dice? Bueno, lo importante es preguntar los datos, ¿no? De entrada tenemos que aclarar que hay mucha gente que puede tener deposiciones de esa característica que he señalado, ¿no? Y tu pregunta me permite aclarar este punto. De hecho, que el paciente que le dice que tiene deposiciones oscuras, hay que preguntarle, primero, si está consumiendo sales de subsalicilato de bismuto. A veces sufren de gastritis o ya tiene helicobacter y como parte del tratamiento le están dando bismuto, obviamente su deposición va a ser marrón oscura y no es melena. Es el primer dato que hemos omitido preguntarle. Hay que preguntar qué productos está consumiendo, es uno. Dos, preguntarle si en los días previos pues consumió, por ejemplo, beterragas, comió puré de espinacas o simplemente come carnes rojas, ¿no? Un bistec, un lomo saltado, o es un criollo de aquellos y se come su sangrecita. Indudablemente la deposición va a ser negra, ¿no? Entonces hay escalas que están orientadas a definir si es melena o no. Pero lo más práctico es la semiología, lo que el paciente refiere, ¿no? Estos puntos que acabo de mencionar. Entonces, a través de los años, la semiología francesa sigue comandando. Son esas tres características que uno tiene que señalar, ¿no? Pero bueno, hay diversos intentos por definir si eso no es melena, ¿no? Eh, Eso lo dejamos a criterio de cada uno, pero lo que no deben dejar de preguntar es eso, ¿no? Que primero descartar pseudomelena con las preguntas que acabo de decir y tiene que reunir las características, por lo menos dos de esas tres que he dicho, fétidas, pastosas y negras, ¿no? Dos tienen que estar presentes para decir que es melena. No sé si hay alguna otra pregunta. Ok, doctor, gracias. Doctor, otra pregunta. Ya, usted mencionaba que había de 3 tiempos o de 4 tiempos. ¿Cómo era la diferenciación entre si es una úlcera péptica? ¿Por qué ocurre esto de 3 o 4 tiempos? ¿Hay alguna respuesta fisiológica al respecto? ¿Por qué ese detalle? En el caso de las úlceras duodenales, el ritmo de 4 tiempos, ¿no? Como quiera que no hay una secreción gástrica incrementada, como si ocurre en la úlcera gástrica y no en la duodenal. Entonces, la diferencia estriba en que una vez que el paciente reaparece el dolor, calma espontáneamente sin alimentos, sin antiácidos, ¿no? Entonces, eso hace sospechar que es una úlcera del duodeno, ¿no? Pero una explicación así fisiopatológica intrínseca no la conozco, ¿no? Ok, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas noches. Tengo una Buenas. duda respecto a lo que usted mencionó sobre el cáncer de estómago, Sí, que se podía dar el examen físico hacia un paciente. Bueno, he leído que entre los datos objetivos que se puede dar para el diagnóstico, por ejemplo, de un cáncer de estómago, está el dolor en el área del epigastrio, en la parte media, y la hepatomegalia. También leí sobre que hay aumento de los ganglios supraclaviculares y una citis. En todo cáncer de estómago, se van a mostrar todos estos signos no, o puede variar. depende del estadio, ¿no? Entonces, bueno, esto ya más para clínica, pero ya que lo preguntas,
Habíamos dicho que el cáncer más frecuente de estómago es el adenocarcinoma, porque cada cual tiene su peculiaridad. Si hablamos de carcinoide, es un paciente que tiene diarrea, tiene flashing, ¿no? Y el carcinoide puede estar en el estómago. Es un tumor en el cual hay que pedir 5-hidroxitriptamina, ¿no? Y rastrear mediante métodos con medicina nuclear, por ejemplo. Es una patología infrecuente. El tumor de GIST, hay que hacer una biopsia de crecimiento rápido. Hay que pedir inmunohistoquímica, CD34 y CD117 hacen el diagnóstico de un GIST. El linfoma MALT usualmente se relaciona con Helicobacter pylori y esos 5 pasos que he dicho, ¿no? Gastritis crónica, atrófica, metaplasia, displasia y linfoma MALT. Pero cuando hablamos del tumor más frecuente, que es el adenocarcinoma, clásicamente se diferencian en 2 grandes grupos. El cáncer temprano o precoz, en la cual se utiliza una clasificación que es de llamada. Existe llamada 1, 2A, 2B, 2C y 3. Eso va a depender del grosor de mucosa en términos de neoplasia que crece, ¿no? Sea úlcera o sea una lesión proliferativa. En ese caso, el cáncer temprano solamente compromete la primera capa, que es la mucosa. En cambio, cuando ya estamos hablando de un cáncer avanzado, utiliza la clasificación de Borman, que son 4 tipos. El tipo 4 ya atravesó las 4 paredes, ya atravesó la serosa. Y en ese contexto ustedes van a encontrar que ya hay metástasis, ¿no? En los ganglios que están alrededor de la víscera o al hígado o al hueso, ¿no? Entonces mucho va a depender del estadiaje. No todos los cánceres presentan esto. Ya que lo has preguntado, les voy a señalar que hay 3 ganglios que tienen epónimos y que puede ser pregunta de examen. Entonces, cuando un paciente tiene cáncer de estómago por un adenocarcinoma, la metástasis puede ser a 3 ganglios con nombre propio. Uno es el ganglio de Virchow o Virchow, que está ubicado en el ángulo que se forma entre el esternocleidomastoideo y la clavícula en el lado izquierdo. ¿Ya? Entonces, la primera chance de cuando ustedes encuentran un ganglio de Virchow, o sea, entran entre la clavícula y el esternocleidomastoideo, hacen un ganchito con su dedo y encuentra un ganglio pétreo, duro, fijo, los planos profundos, eso se llama ganglio de Virchow. La primera chance es cáncer de estómago, pero cualquier víscera abdominal puede dar metástasis a ese nivel. Pero por frecuencia, lo primero que tengo que pensar, si encuentro ganglios cuando estoy haciendo la historia clínica examinando de Virchow, tengo que pensar que ese paciente tiene cáncer de estómago y es un cáncer avanzado, un Borman 4. En cambio, cuando lo encuentro en el lado derecho, a eso se llama ganglio de Daniels, así de Daniel, así, pero termina en ese, Daniels. El ganglio de Daniels traduce por frecuencia como primera chance cáncer de esófago. Entonces, encuentro en el lado derecho entre el esternocleidomastoideo y la clavícula, ganglio de Daniels, me traduce cáncer de esófago. Pero repito, también cualquier víscera del abdomen puede dar metástasis a ese nivel, pero es menos frecuente. Lo más frecuente es el esófago. Y el tercer ganglio se llama ganglio de Trozier. El ganglio de Trozier está a nivel submentoniano, debajo del mentón. Ahí no hay ninguna prevalencia. Cualquier víscera abdominal puede dar metástasis a ese ganglio, incluido el estómago, obviamente. Entonces, los ganglios deben buscarse como parte del examen físico y más bien a partir de ahí puede constituir el libro de la madeja que les lleve al diagnóstico, por ejemplo. Y el otro ganglio es el signo de la hermana María José, que no lo hemos referido. Y gracias por tu pregunta, me permite aclarar esos puntos. El signo de la hermana María José, así se llama, es un ganglio periumbilical, está al lado, alrededor del estómago y está rodeado de un eritema importante. Es muy doloroso, ¿no? Entonces, eso se llama el síndrome de la hermana María José. También traduce un cáncer avanzado de estómago, que infiltraba la pared del abdomen y quedó metástasis a ese ganglio. Entonces, esos son los 4 ganglios que hay que conocer como expresión de un cáncer avanzado. Pero no toda neoplasia tiene que presentar ganglios. Solo se ve en neoplasias avanzadas. Entonces, en general, lo que tienen que saber es que el cáncer gástrico en su versión adenocarcinoma se ve en cáncer precoz y cáncer avanzado. ¿Alguna otra pregunta? ¿Le pasaron la voz al resto de sus compañeros? Porque veo que hay solamente 9 personas, 2, 4, 6, 8. ¿O están todos? Doctor, estamos 14. Así están, ¿no? Porque parece que habían 4 que estaban ocultos. Ok, Vamos a... de todas maneras han faltado. Sí. Bien, entonces, eso sería toda mi parte, si no hay más preguntas. Y los que son de mi grupo y la troco ahí, nos tomamos un break de unos 4 o 5 minutos y continuamos.
No hay más preguntas, ¿no? Sí, doctor, una consulta. El día de mañana vamos a tener teoría. Estaba consultando con mis compañeros, me dijeron que sí podían en la mañana. Sí, a las 9 quedamos con uno de ustedes. Sí, doctor.